Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de abril de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, el día martes, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en medio de cautela por Grecia y buenos datos económicos. Si bien Europa continúa con ganancias, las acciones en Grecia continúan bajo presión, se habla de un posible default, el gobierno lo desmiente, pero la incertidumbre simplemente genera descensos en la cotización de los activos. Y en acciones locales mantienen tímidas ganancias en medio del mercado mixto, no obstante el precio del petróleo continúa impulsando el mercado local, lo mantiene con fuerza compradora en zona de resistencia. Hoy tendremos variación semanal de inventarios de crudo, así que podríamos determinar un nuevo impulso alcista significativo o tener algo de presión bajista adicional. Vamos entonces, seguimos en zona de resistencia para el mercado local y Estados Unidos con ascenso, pero mercados en Asia y Europa con otra tendencia. Vamos con datos del día de ayer. Inventarios de negocios en Estados Unidos crecieron 0.3% en febrero, frente al estimado del mercado de 0.2%. El IPP creció 0.2% en marzo, la primera variación positiva en 12 meses. De hecho, desde octubre, perdón, estoy un poco enredado. IPC creció 0.2% en marzo, primera variación positiva desde octubre. La variación de 12 meses se ubicó en menos 0.8 y el núcleo continúa con ascensos a 0.8. Y la producción industrial de la zona euro creció 1.1% en febrero, superando el estimado del mercado del 0.3%. Recordemos que Europa continúa con buenos datos económicos. Ya casi se acerca la decisión de tasas de la Reserva Federal, no se esperan cambios para abril, ni señales significativas, a menos que tengamos un IPC el día viernes que varíe de forma fuerte con ascensos. Lo analizaremos durante la semana. Y julio y octubre siguen siendo los meses más probables, aunque su probabilidad ha disminuido 36 y 42 respectivamente, ante los datos que han sido relativamente menores a lo esperado. Para nada malos, pero sí menores a lo estimado por el mercado. Eso significa que seguimos por debajo de 15 y estar por debajo de 15 significa tranquilidad para el mercado. Solo superar los 15 podríamos ir hacia la zona de los 18-20. Importante 15 como nivel de resistencia que nos determina si podemos tener corrección o continuamos con la tranquilidad en el mercado de Estados Unidos. En cuanto a acciones asiáticas, hubo noticia importante, datos de China. El crecimiento de China se desaceleró de 7,3% a 7% en el primer trimestre de 2015. La producción industrial de este país se desaceleró de 6,8% a 5,6%. El mercado esperaba crecimiento 6,9% y las ventas al por menor también se desaceleran de 10,7% a 10,2%. Así que desaceleración en China golpeó las acciones de la región que tomaron utilidad tras rally previo. Muchos hablan de una burbuja en China porque estamos en una señal de desaceleración, pero la política monetaria expansiva ha hecho que el impulso alcista sea la tendencia principal para las acciones en China. No obstante, hubo algo entonces de toma de utilidad tras rally previo. Europa inicia la jornada con ganancias en medio de política monetaria expansiva y buenos resultados empresariales. El Banco Central Europeo mantiene tasas estables en 0,05%. El mercado no espera nada nuevo después de iniciarse el plan de estímulo. La balanza comercial de la zona euro en febrero crece de 21.200 millones a 22.000 millones, superávit, superando estimado de 21.200. Noticias en Colombia, Empresa Energía Bogotá gana entonces para construir conexión de Ecopetrol al sistema de transmisión nacional para Campo Castilla y Chichimené. Ventas al por menor crecieron 4,3% en febrero frente al mismo mes del año anterior y la producción industrial continúa negativa, cayendo 1,3% en febrero frente al mismo mes del año anterior. Datos mixtos de nuestra economía no son señales de desaceleración significativa, simplemente de estabilidad en el ritmo de crecimiento. Y el miércoles inicia la segunda etapa en el proceso de venta de Isagen. Vamos a ver quiénes son los interesados. Ya hay uno confirmado, según diarios económicos. La francesa GDF Suez ya presentó documentación para pasar a la segunda etapa. Ya miraremos entonces qué información tenemos hoy con el que es el límite de la segunda etapa, a ver quiénes serán los interesados para entrar por la venta de la participación de Isagen. Tendremos entonces ventas de energéticas, ISA, Empresa de Energía Bogotá en participaciones cercanas al 6% y tenemos esa agenda con la participación mayoritaria del gobierno. Las primeras ventas por parte de Ecopetrol. A las 7:30 se conoció el índice de manufactura de la FED de Nueva York que baja en abril de 6,9 a menos 1,19 puntos. El mercado estaba esperando una mejora a 7 puntos. Esto debilitó el dólar que venía en 105
60, 105.70 frente al euro y está en 100, en 1.06, perdón, 1.05, 160, 1.05.70, está en 1.0607 en estos momentos, 1.0606, 0605 más o menos. Así que debilidad del dólar y ese impulso del precio del petróleo que después de la publicación alcanza de nuevo los $54 por barril en el WTI. Tenemos a las 8:15 producción industrial de Estados Unidos, 9 de la mañana índice NAP del mercado inmobiliario, a las 9:30 importante para nosotros variación semanal de inventarios de crudo. De hecho ayer salieron los inventarios API y estos inventarios API apenas crecieron en 2 millones de barriles, lo que significa que ya el ritmo de crecimiento podría estar bajando y por eso el precio del petróleo inicia hoy con algo de presión alcista. Así que no se descarta que tengamos algo de menor ritmo de crecimiento en lo que son los inventarios. Y si efectivamente hay un ritmo de crecimiento de los inventarios bajo, cercano a 1, 2 o 3 millones de barriles, puede ser que hasta el mercado continúe con ese impulso alcista. Recordemos que tiene esa tendencia desde hace unas jornadas. 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. El mercado espera con optimismo una disminución en el ritmo de crecimiento de los inventarios. Y a la 1 de la tarde tenemos el Beige Book, una mirada trimestral al panorama de crecimiento de la economía en general. Mañana, construcciones iniciales y peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos. El viernes, recordemos la noticia más importante de toda la semana, el IPC y las licencias de construcción locales, IPC de los Estados Unidos. Así que en términos generales tenemos mercados internacionales continúan con comportamiento mixto, tenemos alza en Europa por buenos datos económicos, Estados Unidos también por resultados tanto económicos como empresariales, recordemos que estamos en la época de utilidades empresariales, y tenemos descensos en Asia por desaceleración de China. Por ahora China no, en el mercado no está teniendo muy en cuenta el factor de desaceleración, así que está más preocupado es por el tema de utilidades. Y entonces, para mercado local importante, podríamos continuar con tranquilidad en medio de recuperación del precio del petróleo. Vamos a estar atentos a los inventarios de crudo si logra romper ese 54. Inicia hoy la jornada y dependerá de ese nivel si también tenemos un impulso adicional. También estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo. Recuerden que mientras estemos sobre soportes de corto plazo, para los activos con ese movimiento alcista, el sesgo continuaría. Soportes de corto plazo para tener en cuenta. Vamos entonces con análisis técnico. El índice Dow Jones, que continúa en su zona de indecisión. Ayer no sale, logró respetar el soporte de corto plazo, eso es importante. Y se mantiene sobre los 17.900. Mientras esté sobre ese nivel de 17.900, existe la posibilidad de ruptura hacia 18.500. Ya será si logra romper los máximos de jornadas previas. Así que 17.900 será el soporte para continuar hacia 18.500. Si lo pierde, volveríamos hacia los 17.600, 17.500. El IPSA después de Vela Doji ahí toma de utilidad tras rally previo. De pronto los datos económicos de China impactan un poco a este mercado. Pero por ahora estaríamos hablando de un escenario de posible corrección dentro de algo de sesgo alcista importante. Mientras esté por debajo de los 4.040, hay posibilidad de corrección. Si supera 4.040, la fuerza alcista vuelve antes de tiempo. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima después de repunte está intentando también continuar con el movimiento. Tendrá que romper los 13.000, 13.100 para poder iniciar un nuevo movimiento alcista. Se acerca entonces a nivel de resistencia. El soporte está en los 12.600. El dólar en Colombia continúa avanzando. Importante los 2.520 para hoy. Mientras esté sobre 2.520 aún puede continuar con sesgo alcista. Si pierde el 520 podría volver hacia los 480. Sigue estando dentro de una zona de indecisión que es el 630 como la resistencia más importante, 520 y 480 como soportes. El precio del petróleo puede estar dando algo de impulso bajista, pero estaremos hablando después del IPC de los Estados Unidos y los datos de esta economía. Importante 520, 480. Si rompe el 480, sí podríamos tener un nuevo sesgo bajista. 520 el soporte para el día de hoy. No se descarta un inicio con leve presión bajista. El WTI acercándose a los 54, que es su resistencia más importante. Si hay ruptura de 54, incluso el avance puede ser a 58.60. Veámoslo como estamos acostumbrados en esta página de TradingView en velas de 1 hora. Esta es la gráfica que solemos tener siempre y donde la tendencia se mantiene. Vamos a actualizar según lo que pasó en el día de ayer. Teníamos nuestro triángulo de indecisión. ¿Cierto? Teníamos, no recuerdo cómo era la zona de soporte. La zona de soporte tiene que estar no en esta zona, sino acá. Bueno, este era nuestro triángulo del día de ayer. Esta parte no existía, pero bueno, rompió al alza.
rompe los 52 y avanza hacia los 54. Los inventarios de crudo serán publicados a las 9:30. Estamos justo contra ese nivel de resistencia. Si los inventarios de crudo disminuyen de forma significativa, o no, solo disminuyen, o crecen muy poco, mejor, es probable que el activo continúe con un sesgo alcista adicional. Era un plazo un poco buscar niveles de resistencia un poco más lejos. Bueno, esa es una resistencia muy fuerte, muy fuerte. De lograr pasarla, incluso tendría espacios a esta zona de máximos que serían los 58.70 y el 60 como psicológicos. 58.30, 58.60 si logra cerrar hoy por encima del 54, dependerá de los inventarios. Si los inventarios vuelven a crecer con fuerza, no se descarta corrección hacia los 52.40, 52.20. Importante, estamos justo en la resistencia de los 54. El sesgo alcista se mantiene y podemos tener esta línea. Vale la pena trazarla. La línea es importante. Esta era la línea que teníamos ayer, si no estoy mal. Si hay ruptura de los 52, cambiaríamos a una corrección un poco más fuerte. 52 por ahora es el nuevo soporte. 54 resistencia. Si lo rompe, existe probabilidad de avanzar a 58, 58.70, manteniendo ese sesgo alcista. Esa es la tendencia para el día de hoy. Recuerden inventarios de crudo. Y el euro, en estos momentos, 1.0607. Estuvo otra vez en el 1.05, básicamente porque Grecia mantiene el susto en la zona, pero los datos económicos en términos generales son positivos. Si logra mantenerse sobre el 1.0580 hay posibilidad de continuar con algo de repunte y fuerza alcista. Vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado, que en pequeña vela de indecisión logró continuar con el avance. Se acerca a esa zona del 75.80. Logra romper ese movimiento, podríamos avanzar hacia el 400, 430, más de fuerza. El soporte que lo teníamos lejos lo vamos a acercar, 345. Mientras esté sobre 1345 hay posibilidad de continuar hacia el 375 y 400, 430. Ya si rompe los 340, 45, volveríamos a 1300, 1310 como primera zona de soporte. Cambian los soportes después del movimiento alcista en el día de ayer, algo indeciso, pero que logra continuar con ese sesgo alcista para el mercado. 1200, 1300, 40, 45 como la zona de soporte importante para mantener ese sesgo alcista. Y hoy pues, el precio del petróleo nos ayudaría o no a mantener ese impulso. Vamos con Banco Bogotá, que sigue en los 60. Si logra mantenerse y cerrar por encima de 60, existe probabilidad de 62. Solo cerrando por debajo de los 60 habría posible corrección hacia 57.800, 57.700. Sería igual corrección, todavía manteniendo presión alcista. Solo rompiendo esta zona de mínimos volvería a ser bajista con más fuerza. Por ahora sigue algo de indecisión, 62 como resistencia, 57.800, 57.700 como la zona de soporte. Mercado indeciso tras llegar a resistencia importante. BBC sigue en 19, eso nos obliga a cambiar un poco el soporte 18.50. Si logra aguantar el 18.50 hay posibilidad de continuar hacia 19.40 y 20. 19.40, 20 si logra mantenerse sobre los 18.50. Importante ese nivel de precio. Vamos con Celsia, que continúa la presión bajista para este activo. Llegó a los 4.720, de hecho estuvo por debajo de ese nivel. Esto será el soporte. Ahora, está justo en la zona de soporte, incluso en estos mínimos importantes. Así que 4.780. Si logra cerrar por encima de 4.780 pronto, o sea, en esta jornada o en la próxima, hay posibilidad de volver hacia los 5.000 e iniciar impulso alcista otra vez, terminando ya la corrección después de este impulso de ascenso. Si no, si se mantiene por debajo de los 4.780 y no logra cerrar por encima de ese nivel, el descenso puede continuar hacia los 4.580 y niveles más bajos según lo que pase con las velas. 4.780 la resistencia para Celsia, que va en una tendencia distinta. Cementos Argos llega a los 9.000. Continúa el avance, 8.870 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre 8.870, la posibilidad de continuar hacia 9.200 y 9.300 existe. Ya a ese nivel puede encontrar algo de resistencia, no necesariamente un cambio de tendencia, pero ya estamos por encima de promedios móviles, falta el cruce. Importante 8.870 para continuar con el avance. Si lo rompe, podríamos tener algo de corrección hacia los 8.500, corrección que todavía continuaría con algo de impulso alcista. 8.870 como la zona de soporte importante. Cemex Latam Holding cede terreno el día de ayer cerrando justo en 14, que es el soporte.
Si hoy logra cerrar por encima, puede continuar hacia los 14.700. Si pierde los 14.000, el descenso puede ser hacia los 13.600. 14.000 como la zona de soporte importante para Cemex Latam Holding. Canacol continúa con el avance, logra mantener esos 6.200 y romper nuestra zona de indecisión al alza, muy parecido a lo que hizo con el petróleo a corto plazo. Así que si logra mantenerse sobre los 6.500, nuevo nivel de soporte 6.500, el avance puede continuar hacia 7.400 y los 8.000, 8.200, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Importante entonces los 6.500 para el día de hoy para mantener el impulso alcista, lo contrario podría corregir de nuevo a niveles de 6.000. 6.500 como la zona de soporte importante. Vamos con Corficol. Indecisión, vela peonza, muy bajo volumen, simplemente llegada a resistencia. Recuerden que es un nivel difícil de pasar sin fundamentales relevantes, lo cual puede hacer que el mercado espere resultados. Por ahora 38.700 es la resistencia más importante, promedio móvil de 200. Hay un 50% de probabilidad de continuar hacia 38.700 o corregir a los 37 y de escenario lateral, como el más probable. 50-50 en términos de dirección, escenario lateral más probable, 37 el soporte. Mientras esté sobre 37 aún puede continuar con indecisión o avanzar hacia los 38.800, incluso 39. Si pierde los 37 sí podríamos tener una corrección un poco más fuerte hacia los 36. Llegó una etapa donde puede empezar a tener un comportamiento lateral, a esperar resultados empresariales. Recuerden que el 23 se da el inicio con Cemex Latam Holding de resultados empresariales. 37 contra 38.839 como resistencias. Hay indecisión un poco en Corficol, la espera de fundamentales. Ecopetrol, vamos a actualizar niveles 2000. Vamos a dejar el 2000. Si logra mantenerse sobre 2000 hay posibilidad de avanzar a 2100 e incluso a 2160. Solo rompiendo los 2000 podría descender de nuevo a la zona de los 1900. Estamos sobre los 2000, lo que lo mantiene con leve impulso lateral alcista hacia 2100, 2200, a medida que el precio del petróleo recupera. Importante los 2000 como la zona de soporte. Vamos con Empresa Energía Bogotá, que sigue lateral, ayer retrocede, sigue sin cambios, 680, 650, 620, un comportamiento lateral bastante largo. Ya llevan prácticamente, ya casi se acerca un año en comportamiento lateral este activo. Vamos con Construcciones El Cóndor. Mientras esté sobre los 1430, 1420, aún puede volver a 1500, 1520. Son las zonas de soporte importante para Construcciones El Cóndor. Vamos con Enca. No marca precio desde el 9, solo superando el 12 podría avanzar a 13, lo contrario sigue siendo 11 contra 12 sin cambios por ahora. ETB tampoco marca precio desde el 9, 4.50 la resistencia, solo superando 4.50 podría volver a 4.80, lo contrario aún puede descender a 4.20. 4.50 y 4.20 los dos niveles, no hay una liquidez significativa para este activo. Vamos con la acción del Éxito, que continúa su avance después de haber hecho corrección. El 25.500 es el nuevo soporte, lo mantiene en el día de ayer. Mientras esté sobre 25.500 aún puede volver a 26.800. Si pierde 25.500 el descenso puede ser hacia los 24.300. 25.500 la zona de soporte para continuar avance hacia 27.800. Vamos con Grupo Argos. Frenó ayer en el 18. Recuerden que solo pasando 18 podemos ir a 19. En vela de vendedores no con un volumen significativo, muy normal el volumen, tampoco es despreciable. 17. No. Van a cambiar niveles por la vela del día de ayer. 18 sigue siendo resistencia. Si no supera pronto los 17.600, hay posibilidad de una presión bajista adicional hacia 16.600. Si empieza a oscilar cerca de los 17.600, puede ser que intente romper el 18 tarde o temprano. Importante los 17.600, ahí el nivel. Es más para saber si la corrección se da o vuelve a atacar para aumentar la probabilidad de ruptura de los 18 hacia los 19. Grupo Aval continúa 1150 contra 1200 sin cambios en los dos niveles. Grupo Sura se mantiene sobre los soportes para hoy 35.200. Mientras esté sobre 35.200 aún puede buscar 36 y 36.700. Si pierde 35.200 podría corregir a 34 sin perder sesgo alcista. 35.200 el soporte de corto plazo importante. Vamos con ISA, que continúa su avance. Ayer con algo de buscar el soporte pero no rompió, 7.820. Mientras esté sobre 7.820 existe probabilidad de ruptura de 7.900 y avance a 8.200. Solo rompiendo los 7.820 podría corregir de nuevo a niveles cercanos a 7.500. Importante los 7.820. Vamos con Isagen, mercado atento al proceso de compra.
3.100 contra 2.900 son los dos niveles importantes. La posibilidad del lateral sigue siendo el más probable. Vamos a ver cuántos pasan a la segunda etapa. Según esa noticia, podríamos tener algo de impulso adicional hacia los 300. Continúa el comportamiento lateral para Isagen. Vamos con mineros. ¿Cómo está el oro en el día de hoy? El oro está en $1.193 la onza. Mineros no marca ganos y marco precio. Entonces sobre el 1.800 aún puedo buscar 2.000 y 2.100. Entonces 1.800 como la zona de soporte. Vamos con Nutresa, que continúa. Vamos a marcarlo de esta forma. Algo indeciso en las últimas 4 jornadas. Importante. 23.700. Si aguanta el 23.700 hoy, hay posibilidad de ruptura de este nivel y avanzar incluso hasta los 25. Nos cambia un poco el análisis por esta línea de tendencia bajista. 23.700 el soporte para continuar hacia 25. Si rompe los 23.700, ya podríamos descender de nuevo a la zona de 23, que es el soporte más importante por ahora. 23.700 la zona de soporte. Preferencial aval, 1.100, acá hay más liquidez. Si logra aguantar el 1.170, el 1.200 es la resistencia. Si lo rompe, existe probabilidad de 1.235. Solo si pierde el 1.170, podríamos hablar de volver a 150, 130, 1.170 el soporte de corto plazo para preferencial aval dentro de su escenario probable. Avianca continúa en su zona de indecisión, marcando dojis. No sabe qué hacer el mercado ahí. Indecisión total. Recuerden, solo superando 3.700, 3.800 podríamos avanzar a 4.000. Si rompe 3.600 volveríamos a 3.400. Hay indecisión para preferencial Avianca Holding por ahora. Son los niveles que nos darían cambio de dirección. 26.400. Mientras esté sobre 26.400 aún podemos ir hacia los 27.500. 26.400 hacia los 27.500. Si pierde los 26.400, el descenso puede ser hacia los 25.700. 26.400 el nuevo soporte para Bancolombia. 26.400. Vamos con preferencial Cementos Argos. Mientras esté sobre 8.500, 8.500 aún puede alcanzar los 9.000. Si rompe 8.500 podría descender hacia los 8.200. 8.500 es el soporte de corto plazo para preferencial Cementos Argos. Preferencial de vivienda sigue sobre los 26. Mientras esté sobre 26 aún puede alcanzar 28 como escenario probable. Rompiendo 26 el descenso puede ser hacia los 24.700. 26 sigue siendo la zona de soporte importante para preferencial de vivienda. Preferencial Grupo Argos el 18. Mientras esté sobre 18, hay importante el 17, la zona. Si logra cerrar por encima de 17.500, aumenta probabilidad de ruptura hacia 19. 17.500, la resistencia importante. Preferencial Grupo Sura, 34.500. Si logra aguantar 34.500, aún puede avanzar a 36. Hay indecisión en las velas. Simplemente un comportamiento lateral. Hoy sabremos qué pasa con el precio del petróleo, que en este momento va a 54.16. Pacific Rubiales logró impulsarse, recuerden el 5.600, logra pasar por encima de ese nivel. Si logra aguantar el 5.500, hay posibilidad de repuntar hacia los 6.100, 6.800 y 7.100 como el más importante, sobre todo ese 7.100. Importante para hoy 5.500, el nuevo soporte para mantener rebote en línea con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo logra mantenerse sobre los 52, hay posibilidad de rebotar hacia ese famoso 7.100, comparadas en 6.000, 6.800 como escenario más probable por ahora. Bueno, importante entonces los 5.600 como escenario de soporte más fuerte. Y terminamos con Terpel y Valorem, con simplemente actualizaciones rápidas. Terpel el 16 es la resistencia, no hay una liquidez significativa, y Valorem recordemos que ya está en zona de resistencia, donde ha generado entonces menos liquidez y no ha marcado precio desde el 7. Por ahora entonces no hay actualizaciones para esos activos. Así que en términos generales el mercado internacional está atento a datos económicos, precio del petróleo, tenemos desaceleración en China, tranquilidad en Europa y datos mixtos en Estados Unidos con buenos resultados empresariales, pero algunos datos débiles de manufactura. Eso nos pondrá a pensar o tener paciencia hacia el IPC para determinar el futuro de tasa de la Reserva Federal. Mercado local puede estar tranquilo con la recuperación del precio del petróleo y si bien nos queda todavía los inventarios de crudo, si logra dar esos inventarios de crudo una noticia positiva, el avance puede ser hacia los 58, donde las compañías petroleras se van a sentir un poco más tranquilas con un precio de $58 por barril. Bueno, entonces atentos a soportes de corto plazo y inventarios de crudo en el día de hoy para unas noticias o los puntos claves de la sesión.
Vamos entonces con el WTI. Podría hablarse de un doble piso en WTI con velas de un día. No necesariamente un doble piso porque el último mínimo fue algo un poco más bajo, pero vale la pena que lo miremos. Día. El último piso estuvo por debajo. Entonces, pero si hay algo de divergencia con el MACD en este tipo de formación. Independiente de la formación, el 54 es punto clave para mantener el impulso alcista. Ese tema es clave. ¿En dónde entramos para ver la plataforma del VIX? Hay una página que se conoce como Stock Charts. Ahí pueden ver el VIX y muchos activos. Incluso están las canadienses, pre.to, pre.to. Aquí pueden ver Canadá, cne.to y los ADRs de nuestras compañías. Esas son entonces una página interesante. ¿En qué enlace pueden ver los inventarios API? Yo siempre lo veo en una página de noticias, pero pueden ver en la página oficial de la API. ¿Qué graficador usas para hacer el análisis del WTI? Está disponible en esta página. Viene de TradingView, una página interesante que vemos cómo salta en estos momentos tras la ruptura de máximos el precio del WTI. Según los inventarios de crudo, determinaremos si continúa sobre ese nivel hacia 58 o es una falsa ruptura. Por ahora, entonces, importante ahora es 54.20. El comportamiento de Prek en las últimas jornadas indica que su piso es 5.400. Por ahora 5.500 es el soporte para mantener el impulso alcista. Hay una pregunta por acá que si lo de la noticia de quiebra de Pacific fue rumor, chisme o qué. Recuerden que a precios de 43, 45 dólares por barril, la probabilidad de ese suceso era relativamente alta. A medida que el precio se está alejando, 54, 58, la compañía respira mucho más tranquila, eso disminuye esa probabilidad. Las tasas de los bonos han bajado del 20% al 15% para sus bonos referencia o más líquidos, así que digamos que cuando el precio del petróleo esté por debajo de 48, la probabilidad es alta. Por encima de 48 disminuye de forma considerable. Y si logra aumentar por encima de 60, claramente estarán mucho más tranquilos. Entonces, el precio del petróleo es el que continúa bajo ese panorama. Recordemos que habían muchas perspectivas de petróleo, incluso hasta 20 dólares, que no lo veíamos como el escenario más probable, pero se tenía en cuenta para algunos analistas. Así que básicamente el punto clave es eso, los 48 dólares por barril. Por ahora, mientras el precio del petróleo se está alejando, la tranquilidad puede volver a las compañías. Ecopetrol va a vender su participación accionaria tanto en ISA como en Isagen. No, en ISA y Empresa de Energía de Bogotá. Isagen es la del gobierno. ¿Cuál vendería primero entre ISA y Empresa de Energía de Bogotá? No, no tengo ni idea. Podría repetir Cemex Latam Holding, los 14.000 como el nivel importante. Los 14.000 es otra empresa. Cemex Latam Holding, sí. Ah, no, sí, son los 14. Si logra hoy cerrar por encima de 14, vuelve al impulso alcista. Si lo pierde, podría corregir a 13.600. El 14 es el nivel importante. Podría repetir Canacol después del impulso del día de ayer y la ruptura. El nuevo soporte es 6.500. Mientras esté sobre 6.500, aún puede continuar su avance hacia el promedio móvil de 200 periodos, que estos son los 8.000. ¿Qué hacemos con el rebalanceo de final de mes? Recuerden que una de las premisas para crear un índice es un bajo nivel de rebalanceo. La idea del rebalanceo es que no tenga un impacto significativo en la cotización de los activos y posiblemente este mes no tengamos cambios tan fuertes. Vamos a ver, ya estaremos informando si hay algún cambio en la canasta o no, pero por ahora no se esperaría que haya cambios significativos. Ya lo hemos visto en trimestres anteriores, de trimestres de rebalanceo, porque no coincide con marzo-junio, que no ha sido importante el tema del rebalanceo. ¿Qué se espera para el petróleo en el corto plazo? Por ahora, mientras esté sobre 54, hay posibilidad de 58. ¿Qué puede suceder con Ecopetrol a 3 meses? Si el petróleo logra mantenerse sobre 54, 58, la tranquilidad puede continuar. Solo un fuerte descenso del petróleo devolvería algo de sesgo bajista a los activos. ¿Qué número esperan los inventarios de crudo? Cerca de 4 millones de barriles de ascenso. Si está por debajo de esos 4 millones, creo que podría llegar a ser un escenario de tranquilidad para el WTI alcista. Hay mucha demanda de petróleo. Pues el desequilibrio continúa, pero el mercado por ahora está bastante optimista. Recuerden no buscarle un fundamental tan claro a este movimiento de rebote, sino seguirnos más por los técnicos que están aplicando mucho mejor. Bueno, Stock Chart tiene retrasos. Sí, Stock Chart tiene retraso en algunos activos, otros están en línea. Me repite preferencial Grupo Sura. Recuerden que estamos en una zona de resistencia en preferencial Grupo Sura. Lo importante es la zona de soporte de PF Grupo Sura. Esa zona de soporte está en los 30 y... por haber visto esa gráfica, 34.800.
para poder continuar hacia los 36. Creo que la dejé un poquito más abajo, pero 34.800 podría ser bastante interesante como la zona de soporte. Hablé con Preca ayer con relación con el inversionista, ellos se tendrían que coger al capítulo 11, la información es falsa, me confirmaron. Si no hay información confirmada, recuerden que los mercados se mueven con expectativas. O sea, cuando el precio está por debajo de 48, aumenta la probabilidad, el mercado no va a esperar que el suceso se dé para llegar. Ya ahora que estamos con un petróleo un poco más tranquilo, disminuye la probabilidad. ¿Y cómo lo colocamos en técnico? 6.500. Si logra mantenerse sobre 6.500, hay posibilidad de continuar ahora con repuntes luego de que el petróleo estuviera generando un nuevo avance. Si el petróleo estuviera en 48, 45, la presión sobre Pacific Rubiales continuaría. Todo está en el precio del petróleo y las proyecciones de los analistas. Recuerden que el mercado se mueve por expectativas. Canacol ya cambió de tendencia con el rompimiento de ayer, tiene bastante fuerza alcista, 6.500 ahora la zona de soporte. Fabricato sube alta liquidez, no hacemos seguimiento sobre ese activo. ¿Qué tanto influye Empresa Energía de Bogotá con la ganancia de interconexión, del contrato de interconexión? Pues los fundamentales de la compañía siguen siendo sólidos. Recuerden los precios objetivos que tiene en la firma comisionista. Por ahora está dentro del lateral y pues también se acerca el tema del dividendo hacia junio. Simplemente hay que esperar la ruptura de niveles para determinar algo de tendencia. ¿Qué pasó ayer con Odinsa? No hace un seguimiento activo por baja liquidez en el comité. Bueno, muy buen día para todos. Recuerden los soportes de corto plazo, inventarios de crudo a las 9:30. De ellos dependerá si se mantiene el repunte al 58 o volvemos a corrección a 52. Importante ahora el soporte son los 54. Muy buen día entonces para todos.